Vamos a hablar ahora de las funciones. ¿Qué son las funciones en JavaScript? Si recuerdan el ejemplo que hablamos al principio de cuando te levantas para ir a trabajar, estás ejecutando unas tareas previas antes de levantarte, la tarea de dormir, luego ejecutas otra tarea, luego levantarte, que es la tarea de bañarte, y más adelante ejecutarás tareas como si me monto en un bus o si me voy caminando. Las funciones precisamente es eso, un conjunto de tareas que yo le pido a JavaScript que ejecute. Bien, para eso entonces voy a crear un nuevo archivo. Ya no van a ser, no voy a seguir trabajando aquí en el de variables, aquí era simplemente para explicar las variables de JavaScript. Voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar control add n. Abrimos el atajo para crear archivos nuevos con Sublime. JS, en la carpeta JS voy a crear un archivo que se llama 03.funciones.js. ¿Ok? Y desde el index voy a vincularlo con la etiqueta script y el atributo source. Vamos a la carpeta JS, funciones. Bien, aquí voy a empezar con un comentario de sección para hablar de el primer tipo de funciones que podemos crear en JavaScript, que son las funciones sin parámetro. Ya te voy a explicar qué es un parámetro. Las funciones sin parámetro son las funciones más sencillas. Y una función siempre la vas a escribir en dos cuerpos. El primer cuerpo es cuando declaro la función. Declaramos la función. Es decir, cuando declaro qué tarea voy a ejecutar. Bien. Y la segunda parte o el segundo cuerpo de una función es cuando ejecutamos la función, es decir, cuando ya estamos realizando la tarea. Para declarar una función, debemos empezar con la palabra reservada function. Miren que es una palabra que se pone de color porque estamos trabajando en sintaxis JavaScript y es una palabra en inglés para hablar de funciones. Las funciones se les debe dar un nombre cuando las estamos declarando desde cero, ¿ok? Ese nombre es lo mismo que un nombre de una variable. No debe iniciar en número, no debe iniciar en carácter especial, ni debe iniciar en mayúscula. La iniciamos en minúscula y si va a tener palabras compuestas o dos, tres palabras, las juntamos o con guión de piso o en escritura camello. En este caso vamos a colocar una función, una tarea que se va a llamar saludo. Bien. Y dentro de la función es donde yo ya coloco la tarea que necesito que ejecute. La tarea, coloquemos aquí, tarea de la función, va a ser una consola. Bien. Y esa consola va a ser un saludo. Hola. Así como está en este momento nuestra función, si yo me voy para el index, miren que por ningún lado aparece la consola hola. Pues aparece hola mundo, que fue la que hicimos en el archivo de sintaxis. Pero no me aparece por ningún lado la palabra sola, la palabra que acaba de escribir que está solita, que se llama hola. Miren que no aparece en esta consola. Entonces, para que pueda aparecer es porque debo ejecutar la función, debo comenzarla a realizar. Aquí está declarada, aquí está como la instrucción de lo que va a ser la tarea y para poder ejecutar la tarea, entonces escribo el nombre de la función, como la declaré arriba, que es saludo, abro y cierro paréntesis. Bien, ¿no les parece como muy parecida a la función consola? El nombre de la función, obviamente esta función ya con punto me está diciendo que hace parte de una propiedad de los métodos consola. La propiedad log lo que hace dentro del paréntesis es ejecutarme la tarea. Bien, acá dentro del paréntesis no coloco nada. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos al principio, esta es una función sin parámetro. Cuando colocamos valores dentro del paréntesis, cuando estamos haciendo funciones con parámetro. En este caso, como no estamos haciendo funciones con parámetro, entonces la dejamos vacía y miren que al ejecutar la función saludo, aparece ahora sí en mi consola la palabra hola. Bien, ahí está. Estoy ejecutando
Vamos a poner acá saludo, coma. Estoy ejecutando entonces saludo hola. Muy bien. Ahora hablemos de funciones con parámetros. Las funciones con parámetro son las que me van a permitir enviar valores dentro de los paréntesis. Entonces, por ejemplo, vamos a declarar la función operación. Bien, así es la sintaxis de la declaración de una función, como la hicimos aquí. Ahora, dentro de operación, yo quiero una variable dentro de esta función que se llame resultado. Y dentro del resultado, yo quiero que ocurra la suma entre un parámetro que se llama dígito 1 y otro parámetro que se llama dígito 2. Los parámetros vienen siendo también como variables, pero que se construyen dentro del paréntesis dentro de la función. Bien, si yo le pido a la consola que me arroje resultado, pues obviamente me va a decir, ¿resultado de qué? ¿Yo qué estoy sumando? Estoy sumando dos palabras, dígito 1, dígito 2. No, estos son dos parámetros y por ende, al ser parámetros, debo colocarlos dentro del paréntesis de la función. Entonces, con el mismo nombre, dígito 1, y separo por coma el parámetro. Yo puedo tener cuantos parámetros quiera, siempre y cuando los separe por comas. Bien, entonces le estoy diciendo, vea, yo quiero que suceda una operación entre el dígito 1 y el dígito 2, que son dos parámetros de la función. Ahora, ¿dónde le doy valor a estos parámetros? Le doy valor a estos parámetros cuando esté ejecutando la función. Entonces, operación, aquí ya la estoy ejecutando y ya puedo decirle que el parámetro número 1 o dígito 1 sea 5, por ejemplo, y el dígito 2 sea 7. Miren que es muy similar a lo que sucede con console.log. Aquí tengo dos parámetros donde me está diciendo que el primer parámetro puede ser el título de la consola y el segundo parámetro el valor de lo que quiero arrojar. ¿Ok? En este caso ya son dos parámetros que estoy utilizando para hacer una operación matemática. El primer parámetro es dígito 1, que es 5, y el segundo parámetro es dígito 2, que es 7. Vamos a ver qué sucede con operación. Actualizo y me dice que el resultado es igual a 12. Claro, porque 5 más 7 es 12. Yo puedo hacer con esto cuantas funciones quiera ejecutar. Ya simplemente lo que cambio es el valor de sus parámetros. Por ejemplo, 10 más, no sé, más 5. Entonces me va a sacar otro resultado que va a ser 15. Bien, esas son las ventajas de trabajar con funciones con parámetro, que se convierten en funciones dinámicas, que no necesariamente siempre va a ser la misma tarea y va a sacar el mismo resultado, sino que con la misma tarea puedo sacar varios resultados. Bien, ahora hablemos de otro tipo de función que son funciones con retorno y que también se pueden clasificar con parámetro y sin parámetro. Vamos a hablar de las funciones con retorno sin parámetro. ¿Cuáles son estas funciones? Son funciones que retornan valores. Vamos a colocar acá una función con retorno, llamémoslo retorno 1, para que ahorita coloquemos la función con retorno con parámetros con el nombre de retorno 2. Bien, entonces, esta función que se llama retorno 1 va a tener una variable dentro de la función con el valor de 5. Yo voy a pedir que me retorne el valor de esa variable. ¿De cuál variable? De la variable número. Miren que ya ese retorno lo que hace es ejecutar la tarea o la instrucción de la tarea ya no se va a ejecutar dentro de esta función, sino que ya la debo hacer por fuera de donde declaro la tarea. Es decir, el console.log es el que me va a ejecutar esta tarea. Bien, aquí coloco el nombre de la función, retorno 1. Es decir, me va a decir qué valor tiene esta función. Esta función va a tomar el valor de número 5. Si yo actualizo, entonces me va a decir que esa función tiene el valor de número 5.
Eso es lo que hace una función con retorno. Darle valor a la función y poder utilizar ese valor por fuera en alguna otra tarea. Es decir, si yo quiero, puedo decir que me arroje la función retorno con un valor verdadero. Bien. Entonces, si yo utilizo la función retorno 1, en este momento me va a decir que es una función verdadera y que la puedo utilizar. Y que puede ser falsa cuando sucedan cosas con condiciones que me altere el valor de esa función. Bien. Más adelante, quizás aquí, como no lo estamos haciendo en un caso práctico, da dificultad un poco entender qué es una función con retorno. Pero es muy importante que también las funciones tengan valores, no solo tareas. Miren que aquí estamos ejecutando una tarea, aquí estamos ejecutando otras tareas. No, que devuelvan un solo valor, ya sea el valor de una variable numérica en texto o booleana. Bien. Ahora hablemos de las funciones con retorno y con parámetros. Vamos a declarar la función, en este caso función, retorno 2, y la diferencia es la siguiente, que el valor de lo que voy a retornar, que en este caso va a ser número, se pone como parámetro. Entonces aquí yo coloco el parámetro número. Bien. Y a la hora de ejecutar, entonces esa función la voy a ejecutar dentro de una tarea console. El parámetro es el que le va a dar entonces el valor a ese retorno. Por ejemplo, yo quiero retornar que número sea 10. Bien. Entonces si yo actualizo, entonces me dice que número es 10. Y aquí puedo cambiar si quiero que sea booleano, quiero que retorne verdadero, entonces me retornaría un valor true. O si quiero que mi número sea igual a, por ejemplo, Pedro. Bien, un string, una cadena de texto. Me devuelve Pedro. ¿Ok? Esa es la diferencia entonces de una función con retorno sin parámetro a una función con retorno con parámetro. Que el valor ya se vuelve dinámico cuando estoy retornando una función con parámetros. Bien. El valor es dinámico porque ya lo puedo colocar por fuera de la función. Este valor puede ser cambiante. Si yo quiero, puedo colocar varios valores de número en sus parámetros. 20, 30. Actualizo. Entonces me aparecen todos los valores. Muy bien. También vale aclarar algo importante con el tema de las variables. Cuando yo declaro una variable dentro de una función, se conoce como variable local. Es decir, es una variable que solamente funciona dentro de la función o solamente va a dar un resultado cuando esa variable, cuando se esté ejecutando la tarea de esa función. También podemos hablar de lo que son las variables globales. Una variable global, por ejemplo, con el valor 10, variable global es una palabra reservada, por eso se coloreó de azul. Vamos a ponerla con un nombre propio. Variable var globales. Bien. Las variables globales son las variables que yo puedo utilizar en cualquiera de estas funciones y van cambiando su valor. Inician con el valor de 10, por ejemplo, en este caso, que le di valor 10, pero si quiero puedo decir, sin necesidad ya de utilizar la palabra reservada var, puedo llamar la variable global que creé arriba, globales, que sea igual a resultado. Bien, es decir, ya no va a ser 10 su valor, sino que va a depender de lo que suceda en la operación matemática dígito 1 más dígito 2, o lo que de la variable resultado. Bien, adquiere un nuevo valor la variable globales. El valor lo adquiere porque ya lo estoy cambiando dentro de la tarea que se ejecuta en la función operación. Vamos a probar. Vamos a colocar una consola al principio
el archivo JavaScript para que me muestre qué valor arroja globales y luego otra consola que me muestre qué valor arroja globales después de que se ejecuta la función operación. Entonces globales, operación. ¿Listo? Miremos a ver qué sucede. Aparece globales 10 y luego aparece globales operación 12. ¿Ok? De esta forma es como yo le he pedido a la variable global, a la variable global globales que cambie su valor en alguna función o en alguna tarea del documento. Bien, espero haberme hecho entender con esto de la diferencia entre variables globales y variables locales. Recuerden que las variables locales son las que se declaran dentro de una función y las variables globales son las que están por fuera de las funciones y que pueden ir cambiando en la medida que yo lo necesite. Vamos a hablar ahora de las condiciones y cambios. Las condiciones también es otro pilar de los lenguajes de la programación. Como lo son las variables, como son las funciones, también las condiciones son importantes. Gracias a las condiciones es que el código puede tomar decisión o nuestra inteligencia artificial que estamos construyendo puede tomar decisiones. Si se va por un lado, si se va por el otro, si ejecuta una tarea, si ejecuta esta otra tarea. Bien. Para construir condiciones entonces en JavaScript vamos a crear un nuevo archivo en la carpeta JS que se llame condiciones. Vamos a colocar guión y cambios.js. Bien. Vamos a ponerle 04. Condiciones y cambios. Y lo vinculamos entonces en nuestro documento HTML. La carpeta JS, condiciones y cambios. Comencemos con las condiciones. Las condiciones, entonces, nos ayuda a diferenciar lo que puede suceder entre dos variables, entre dos informaciones. Por ejemplo, tengo la variable A, que es igual a 5, y tengo la variable B, que es igual a 10. Entonces, yo le voy a pedir con una serie de condiciones que me muestre si la variable A es mayor que la variable B o que la variable A es igual a la variable B, pues o es lo mismo que la variable B. Si no, es porque son diferentes. Bien. Para hacer condiciones, empezamos con la palabra reservada if, que significa sí. Y dentro del paréntesis coloco la condición. Entonces, la primera condición que voy a colocar es si la variable A, y utilizo el carácter especial mayor que, es mayor que la variable B. Si esto es real, si esto está sucediendo, entonces dentro de las llaves voy a ejecutar una tarea. Y la tarea va a ser una consola que diga en un string, en una cadena de texto, que A es efectivamente mayor que B. Bien, vamos a ver qué pasa. Ejecuto y por ningún lado aparece la consola que dice que A es mayor que B. ¿Por qué no aparece? Porque realmente A es 5 y B es 10. Nunca va a ser mayor. Pero si yo le coloco A 15 y actualizo, ahora sí me aparece la consola. A es mayor que B. ¿Por qué? Porque ahora sí A es 15 y B es 10. Es verdad que sí es mayor. ¿Ok? También yo le puedo preguntar en la misma condición como un si pasa esto o si pasa esto otro, ¿cierto? Ese o si pasa esto otro se escribe con la palabra reservada else if o las palabras reservadas else if. Si pasa esto o si pasa esto otro, entonces coloco otra vez paréntesis para decir qué puede estar sucediendo. Además, yo quiero decir que si pasa, por ejemplo, que A es lo mismo que B,
Coloco el igual igual para poder decir que es lo mismo. Entonces, si A es mayor que B, que pase esta tarea. O si A es igual que B, es lo mismo que B, entonces vamos a colocar acá otra tarea que es console.log en una cadena de string A es lo mismo que B. Bien, si yo dejo esta cadena tal cual como está escrita en este momento de condición así, va a suceder que no me va a completar la tarea porque para poder hacer correctamente una cadena de condición debo arrojar por último el si no, que es el else. Me explico. Aquí estoy preguntando si A es mayor que B o si A es igual que B, si no, entonces que haga esta otra tarea que diga A no es lo mismo que B y A es menor que B. Es decir, me está contradiciendo o me está mostrando la realidad de lo que no está sucediendo en estas otras dos condiciones. Yo no puedo dejar una condición de esta manera porque lo estaría escribiendo de una forma incorrecta. Si yo voy a utilizar el else if es porque voy a cerrar la condición con un else, ¿ok? Pero lo que sí puedo hacer es simplemente utilizar el if. Aquí no tendría ningún problema y si quiero lo completo con un si no, con un else. Bien, pero si voy a utilizar un else if, sí debo terminar también con el else. Muy bien. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál de las tres cosas está sucediendo realmente? La última. Miren que A no es lo mismo que B porque es 5 y B es 10 y A es menor que B porque 5 es menor que 10. Vamos a ver si esta consola es la que realmente me aparece en mi inspector. Aquí está. A no es lo mismo que B y A es menor que B. Pero ¿qué pasa si yo le digo que B sea igual a 5? Entonces me va a aparecer la segunda tarea. A es lo mismo que B. Bien. Esto lo vamos a poner mucho en práctica cuando ya estemos trabajando con interacciones concretas. Por ejemplo, cuando vayamos a construir en la próxima sección o en las próximas secciones vamos a construir recursos interactivos como una calculadora, vamos a construir un slideshow, una galería tipo Livebox. Bien, esto lo vamos a utilizar demasiado, las condiciones. Más adelante podrás aterrizar mejor este concepto. Por ahora simplemente puedes hacer ejercicios colocando valores en variables y comparándolas y darte cuenta qué te va a arrojar la condición. También tenemos los cambios. ¿Qué son los cambios? Es algo muy similar a las condiciones. Pero para no tener que estar utilizando muchos else if, bien, como muchos si no, si no, si no, que puede pasar, tú puedes utilizar todos los else if que quieras. Para ahorrarnos todo ese montón de sintaxis y de líneas de código, utilizamos lo que son los cambios o, en otras palabras, los switches. Bien, vamos a crear una variable que se llame día y con el valor lunes. Y para crear un cambio, entonces utilizamos la palabra reservada switch, que es el switch, o en traducción al español, cambio. Y dentro de esta palabra reservada o dentro de este método de JavaScript, en su parámetro, dentro del paréntesis, coloco la variable que en su valor trae la palabra lunes. Entonces yo voy a comenzar a hacer preguntas dentro de este switch. Abro y cierro llaves. Y esas preguntas se hacen en forma de casos. Vamos a abrir un caso con la palabra reservada case. Y ese primer caso es que le voy a preguntar si esta variable día es lo mismo que la palabra, por ejemplo, sábado. Vamos a colocarla dentro de comillas, porque es un string lo que necesito escribir acá. Bien. Si es lo mismo que sábado, entonces
vamos a colocar una consola. Con 2 puntos ejecuto la tarea. Y esa tarea va a ser, como es sábado, voy a estudiar PHP, por ejemplo. Esta es la tarea que ejecuto siempre y cuando día sea igual a sábado. Y cerramos el caso con la palabra reservada break. Rompe el caso. Ahora, yo puedo crear muchos más casos, lo que mencionamos acá. Para evitar estar creando else if a renglones seguidos, creamos casos. Entonces vamos a crear varios casos. Por ejemplo, si el caso es martes, entonces voy a estudiar CSS. Si el caso es jueves, voy a estudiar HTML. Si el caso es domingo, voy a estudiar, voy a descansar, por ejemplo. Y para romper un caso de una serie de ellos, como el else, que rompe una serie de condiciones, viene siendo como el si no, utilizamos la palabra reservada default, el caso por defecto. Bien, es decir, si no coincide día con ninguno de estos que está acá, es porque día es diferente a todos estos casos, por ende me va a ejecutar la tarea de que voy a estudiar JavaScript. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Actualizamos y me dice, voy a estudiar JavaScript, porque es el caso que se está ejecutando, no es ninguno de los que está acá. Si yo, por ejemplo, coloco aquí lunes, es lo mismo que está declarado en la variable día. Bien, entonces va a arrojar esta tarea, voy a descansar. Actualizo y ahí mismo aparece, voy a descansar, porque es el caso que se está cumpliendo. Día es lo mismo que lunes, porque acá arriba le di el valor lunes. ¿Ok? O al contrario, yo podría aquí cambiar lunes por domingo y es lo mismo. Aquí estaría diciendo que el caso se cumple porque es domingo. Y sigue con la tarea voy a descansar. Bien, aquí tenemos entonces dos opciones, para escribir condiciones y para escribir cambios. Cuando utilizamos uno, cuando utilizamos el otro, cuando tú quieras. Puedes siempre escribir todo si quieres en condiciones o si quieres puedes utilizar siempre casos o cambios, switches. Yo cuando lo utilizo, cuando por ejemplo tengo que escribir muchos else if y else if y else if y else if. Entonces para no tener que escribir else if tantos, utilizo mejor un switch.